Empecemos hablando de cómo esta ofensiva pues, podría tener, cuáles son las consecuencias principalmente para el mundo, para América Latina. Bueno, en lo que refiere en lo concreto para el caso, empezando por el caso europeo, acá estamos viendo un desmembramiento de lo que es el territorio ucraniano, que va a tener consecuencias muy serias para este país, y una reformación de lo que ha sido el orden de seguridad existente hasta ahora en Europa Occidental. En lo que se refiere a la parte global o al orden mundial, acá hay un tema muy interesante. Lo que estamos sabiendo, más allá de la parte europea, es una conexión muy fuerte entre la unidad ruso-china. Rusia no creo que podría hacer este tipo de ofensiva que está haciendo ahora, sino fuera porque a su espalda está teniendo acuerdos muy fuertes con una enorme proyección con China, que están teniendo proyección mucho más allá de lo que es el continente euroasiático y que, como tú bien decías, están llegando y se está viendo en América Latina. Por primera vez diría que una potencia continental euroasiática está teniendo una enorme proyección más allá del Atlántico, llegando a la región americana. En ese sentido, este tipo de tensión no se veía o no se tenía desde la Segunda Guerra Mundial. Y yo quiero preguntarle, hay como que nos explique si esto se trataría de dos bandos en el caso de que la OTAN llegase a intervenir en apoyo a Ucrania. ¿Cómo sería ese escenario? Bueno, sin duda que si hubiera una intervención directa de la OTAN en Ucrania, nos veríamos frente a una situación extremadamente dramática, porque ahí ya sería un conflicto entre las dos grandes potencias, y aquí hay armas nucleares. Acordémonos que Ucrania también tiene armas nucleares, con lo cual le da esto un tenor, digamos, muy preocupante a esta intervención. Pero hasta ahora las potencias, la OTAN y las potencias occidentales han manifestado que no van a intervenir militarmente con tropa en el territorio ucraniano. Lo que han hecho es dar un apoyo en términos de sanciones económicas y apoyo, digamos que logístico y económico, pero no en tropas. Aquí en esta están los ucranianos solos frente a los rusos. Claro, Andrés, algunos analistas dicen que lo que ha hecho Vladimir Putin es cruzar un punto de no retorno. ¿Eso quiere decir que lo que deberíamos esperar hacia adelante es un incremento del conflicto, un incremento de esa tensión en el ámbito internacional, incluso con cosas que en los últimos años, en las últimas décadas, no hemos visto en el planeta? No sé si en el planeta. Tenemos varios conflictos muy importantes donde ha habido intervención rusa, por ejemplo el caso de Siria. Pero sí en el caso europeo, digamos que esto es un fuerte avance ruso, como decía recién, en el orden que se ha establecido en los últimos tiempos, pero no es nuevo en sí, porque ya Rusia había dado un paso en este sentido con la toma de Crimea. Lo que hace es hay una continuación de esta línea que se refiere en concreto al territorio ucraniano. Hasta ahora no he visto señales de Rusia apuntando a otros territorios de Europa, y digamos que Ucrania ha sido señalado como un punto neurálgico, como una zona, digamos, de límite en lo que Rusia está dispuesta a aceptar avance occidental o de la OTAN, y por eso Ucrania es un territorio de alta sensibilidad para los rusos, y esto es lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Claro que sí. Andrés, ¿cuál es la situación de esos países de la frontera occidental de Ucrania, países como Polonia, Rumania, Eslovaquia, que claramente se han venido preparando para recibir esa afluencia de refugiados que seguramente están saliendo apresurados de ahí de Ucrania? Sí, bueno, todos los países limítrofes, incluso aquí en los países nórdicos, se están preparando para lo que segura ya es una masa de refugiados que vengan de esa zona hacia otros países de Europa. Veremos cómo esto se maneja en términos más institucionalizados, pero ya se ha hablado hace un tiempo de cómo se está preparando Suecia, donde yo vivo, ya tiene algunos planes de emergencia, digamos, dispuestos a recibir refugiados. Todavía no se ha presentado el caso, lo vamos a ver en los países limítrofes, como tú bien decías, el caso de Polonia, etcétera. En términos de seguridad, la situación de estos países es distinta. En el caso de Polonia, por ejemplo, es territorio no solo que es de la Unión Europea, sino que es territorio de la OTAN.
Entonces ahí creo que el riesgo directo de un conflicto con Rusia, estilo lo que estamos viendo en Ucrania, no es probable. Sí, claro. Andrés, ayer veíamos en esas primeras imágenes esa capacidad militar que tiene Rusia sobre Ucrania, pero muchos en el mundo se preguntaban por qué Joe Biden se iba a su cama a resguardarse, a orar simplemente por los ucranianos, pero no había ninguna intervención. Usted explica ahora el tema de la OTAN. ¿Qué se necesita realmente para que la OTAN intervenga o por lo menos para que Estados Unidos pueda ingresar también como aliado de Ucrania en esta pelea con Rusia? Bueno, se hubiera necesitado lo que en algún momento se planteó, que era incluir a Ucrania en la OTAN, y eso no se hizo, no se incluyó tampoco a Ucrania en la Unión Europea, que era una intención que manifestaban los ucranianos que llegaron al gobierno constantemente. Eso no se dio, y tampoco se le dieron garantías en términos militares concretos de apoyo en tropa. Lo que se habló es apoyo en términos de sanciones y logísticos. De alguna manera creo que se dejó a los ucranianos bastante solos frente a una afrenta de Rusia, y esto es lo que estamos viendo en este momento en la práctica. Sí, nosotros en este momento en Canal Institucional estamos viendo cómo las personas de Ucrania se están resguardando dentro de las estaciones del metro. Es una situación que, como bien lo decía Melissa, una confrontación interestatal de esta magnitud no la veíamos desde la Segunda Guerra Mundial. Hay guerras civiles, como usted bien lo dice, donde han participado países como Rusia, pero una confrontación de esta magnitud no la habíamos visto desde la Segunda Guerra Mundial, porque definitivamente la diplomacia, la interdependencia económica había primado antes que una guerra. ¿Qué fue lo que falló? O sea, ¿cómo podríamos definir, digamos, lo que hay detrás de esta confrontación que nos deja sorprendidos, pues digamos, a todos los habitantes del mundo? Sí, solo una aclaración, no es el único conflicto que hemos visto en Europa en este sentido. Recordemos lo que fue la guerra contra Serbia, con intervención directa de la OTAN, bombardeos, etcétera. Aquí sí hubo presencia directa de tropas de OTAN en un conflicto europeo. La diferencia de esa guerra con esta es que en aquel momento Rusia no tenía la fuerza para enfrentar a las tropas de la OTAN en un territorio que para ellos era considerado de importancia, como es el caso de Serbia. La situación ahora está absolutamente cambiada. O sea, Rusia ha generado mayor fuerza para tomar la iniciativa en este sentido. Ucrania es considerada por ellos un territorio de estrategia vital, es como sería en lo que es Europa del Este, Polonia para los países occidentales. Y como dije anteriormente, una diferencia en este momento a conflictos anteriores que hemos visto es la relación estratégica entre Rusia y China. La proporción del comercio chino en Rusia en los últimos 10 años ha aumentado prácticamente en un 100%, de 10 a 20%. Recientemente los presidentes de ambos países declararon la ampliación hacia una gran zona de integración euroasiático. Es algo que no hay un precedente de una conexión continental que desafíe a las potencias occidentales de esta forma anteriormente. Sí, Andrés, precisamente sobre esa conexión, sobre esa alianza entre China y Rusia, pues yo quiero preguntarle qué pasa con los otros países aliados del mundo. Yo creo que todos nos estamos preguntando qué pasa con Latinoamérica, por ejemplo, qué pasa en nuestra región, en nuestro continente, en los países que ya conocemos que son aliados de Rusia, como lo es Venezuela, como lo es Nicaragua. ¿Qué se puede esperar que viene para nosotros o incluso en términos económicos? Bueno, está bien la pregunta porque esto hay que verlo desde el punto de vista del tablero global, no solo desde el tablero de Europa Occidental o incluso el euroasiático. En este momento vemos, por ejemplo, la importancia que está teniendo la India. Acá hubo acercamientos en todo esto entre Rusia y la India. China se intenta acercar a la India. India juega un papel muy importante en este tablero porque vaya para Occidente o se acerque a las potencias, digamos, a la alianza ruso-china. India es un país que realmente puede patear el tablero para un lado o el otro, dado el peso enorme que tiene dentro del continente y su creciente peso económico
digamos, en el ranking mundial de economía. Y acá va a venir un tema de también disputa por el control de los recursos a nivel mundial. Ya hemos visto el avance que China está teniendo en África y el enorme avance que China ha tenido en el comercio con los países latinoamericanos, sobre todo con los países sudamericanos. El comercio con China hoy en día China es uno de los principales socios, si no el primer socio comercial de la mayoría de los países sudamericanos. Y este control de recursos tiene una importancia estratégica clave, porque al aparecer conflictos entre potencias también se empiezan, digamos, a limitar los espacios de mercado para una u otra. Y entonces la sustitución de productos claves para las economías en este sentido se hace, digamos, de búsqueda global. Y de ahí que vamos a ver seguramente un aumento de la confrontación de las potencias no regionales en América Latina para controlar los recursos naturales. 6 de la mañana, 23 minutos. Estamos conversando con Andrés Rivarola. Él es investigador e historiador económico y además director del Instituto Nórdico de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Estocolmo. Andrés, estábamos observando en el canal institucional hace algunos instantes unas imágenes precisamente de allí del metro de Kiev, sobre todo el miedo que tiene la gente a esta situación que se está presentando, la gente resguardada además allí bajo tierra, temiendo algún ataque por parte de Rusia que pueda, por supuesto, afectar su integridad. Y a propósito de esto, ¿se puede expandir el conflicto más allí de Ucrania? Es decir, ¿podrían venir ataques en otros puntos del planeta luego de esto? Por parte de Rusia no he visto una movilización rusa que apunte a otros destinos de ataque que no sea Ucrania. Un conflicto ligado a en el otro extremo del continente eurasiático es el de Taiwán. Incluso se han planteado los dos conflictos, se han puesto sobre la mesa, digamos, con respecto a confrontación de esta alianza con Estados Unidos. Pero por ahora no he visto una movilización militar que indique que vamos a tener una escalada militar en otro lugar que no sea este. Andrés, hablemos un poquito de historia, ya en esos años de 1930, cuando se culpa a Rusia de haber matado prácticamente de hambre a entre 7 y 10 millones de habitantes de Ucrania. Es decir, desde allá vienen esos problemas, porque lo que dicen los especialistas desde esa época es que claramente Rusia no ha aceptado nunca la independencia de Ucrania y de esos lugares que antes estaban adheridos a ese país. ¿Cómo ha sido esa historia y qué puede esperar uno del desenvolvimiento de este conflicto que inicia ahora? Bueno, una cosa que se ha dicho muchas veces, que la primer víctima en las guerras es la verdad. Yo diría que también es la historia, porque acá vienen ahora las interpretaciones de la historia que empiezan a dar sirios y troyanos. Putin está reivindicando el papel de la lucha contra los nazis, conjunto ruso-ucraniano o soviético-ucraniano durante la Segunda Guerra Mundial. Otros van a levantar más los conflictos que han habido entre ucranianos y rusos, que los hay, y muchos. Entonces, bueno, acá esto es un poco las interpretaciones que se van a dar de un lado y de otro. Y hay verdad en un argumento y en el otro. O sea, Ucrania como Estado es un elemento bastante nuevo, y en su espacio hay diferentes grupos étnicos, o sea que hay grupos que son rusoparlantes y grupos que no, incluso hay otros grupos lingüísticos, y acá hay distintos formatos de conexiones nacionales. O sea que esto es un tema del punto de vista étnico, nacional y lingüístico muy complicado, y Ucrania es un país que en este sentido tiene una base bastante débil desde el punto de vista nacional, cosa que las potencias están aprovechando a su favor. Sí. Director, entonces, ¿qué podríamos esperar? O sea, cuando ya se ha estudiado demasiado sobre el inicio y el fin de los conflictos, ¿cuándo podríamos esperar una solución para esto? ¿O definitivamente la escalada bélica va a seguir hasta que alguno de los dos se rinda? ¿Cómo podríamos solucionar este conflicto? ¿Cuáles serían las posibles salidas? Bueno, en este momento justo la iniciativa está en manos de Rusia y de Vladimir Putin,
Veremos hasta dónde Vladimir Putin va a dirigir su ofensiva. En un principio uno hubiera pensado que se limitaría a la zona de Donbass, donde ya había presencia y apoyo militar de rusos a los grupos separatistas en esta zona. Parecería que esto en este momento podría extenderse a la zona de la costa de Ucrania, que da entre el Donbass y Crimea. Es todavía inseguro si habrá una ofensiva rusa que venga por el otro lado de Ucrania, que es la frontera con Bielorrusia. Aquí por ahora es imposible saberlo porque no se sabe hasta dónde iría Putin. Sí, una limitante que podría haber es, por un lado, la oposición a la cual se enfrente. Si el ejército ucraniano realmente está preparado para enfrentar al ejército ruso, hasta dónde está preparado para enfrentarlo, ahí va a haber seguramente una limitación, y después el tipo de apoyo que se le vaya a dar a Ucrania en adelante. En este momento el apoyo es muy limitado como para decir que Ucrania pueda tener la fuerza suficiente para tener una ofensiva más grande contra Rusia, pero esto puede cambiar.